Antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy, continuación de lo que habíamos visto de historia bíblica, habíamos llegado hasta David, yo quería hacerle una pregunta. ¿Quiénes quieren tener éxito? A ver, levante la mano los que quieren tener éxito. ¿Ah? Ahora, ¿cuál éxito? Recuerde que a los jóvenes especialmente, tengan cuidado, los que ya están entrando a la universidad, están en la universidad, les lavan el cerebro para que busquen un tipo de éxito. ¿Qué es el tipo de éxito? La marca del carro, la marca de la ropa, cuántos títulos tiene, dónde trabaja, y todo eso le hacen creer que eso va a ser el éxito. Les voy a hablar hoy de uno de los hombres, tal vez el más exitoso según el mundo en la Biblia, el rey Salomón. El rey Salomón tuvo todo lo que a cualquier, yo lo veo desde el punto de vista de los varones, pero podemos pensarlo en general, cualquier varón quisiera tener el éxito que tuvo Salomón. Pero ¿qué pasó? Eso es lo que vamos a ver hoy. Salomón, hijo de David, heredó el trono después de la muerte de David. Y él comenzó bien. Dice, desde la perspectiva de la historia del reino, el reinado de 40 años de Salomón fue el momento cuando finalmente se cumplió lo que Dios había prometido a Abraham. Dios forja a su nación. Él comenzó a forjarla, y con Salomón es cuando se logra el máximo esplendor del pueblo de Israel. Esta fue la época más gloriosa de la historia de Israel. Salomón vivió unos 60 años, del 990 al 930 antes de Cristo. Heredó de su padre el don de escribir, porque él escribió, se le acreditan como 3000 proverbios y 1000 y pico de salmos. O sea, fue muy sabio en eso también, porque recuerden que él pidió sabiduría, ¿verdad? Además escribió el Cantar de los Cantares, un largo y apasionado poema de amor. Se cree que lo escribió antes de ascender al trono, cuando tenía unos 20 años. Cantar de los Cantares es un canto muy lindo al amor, que se puede interpretar como el amor de pareja, también como el amor de la iglesia, de Cristo y la iglesia. Y tuvo éxito Salomón, y dice, disfrutó del más grande prestigio y honor. Lo venían a consultar de todo el mundo, reyes, gente importante, venían hasta Jerusalén a consultar por la sabiduría que tenía Salomón. A mí me impresiona siempre Salomón, porque yo he sido un amante de la sabiduría y siempre he querido aprender y aprender y aprender desde chiquillo. Pero con los años me he dado cuenta que no es suficiente. Nunca se acaba. Por más que he estudiado, siempre hay otra cosa. Ustedes saben que me fui a Israel a estudiar un poco de arqueología bíblica y me quedé enjuagado. Tanto me falta que voy a tener que volver. Ok. Ahí dejó la cueva. Ahí dejé la cueva lista. Cuando Dios lo insta a pedir la bendición que deseaba Salomón, eligió la sabiduría para poder gobernar. Y ahí yo, cuando leía eso, él le dice, Señor, este pueblo es complicado, dame sabiduría para gobernarlo, yo soy muy joven. Yo le decía a mi esposa que yo siento que ahí él se equivocó, porque pidió sabiduría para gobernar, pero debe haber pedido sabiduría espiritual, y ahí hubiera venido toda la sabiduría de Dios a él, porque ahora van a ver qué pasó. Dice, Dios se la concede en abundancia, y además dice que como pidió sabiduría para gobernar, le dio fama y riqueza y todo lo que venía con eso. También le permitió, cosa que Dios no le permitió a su papá David, construir el templo a Jehová. Salomón sí lo construyó,
Y fue un templo increíble con enchapes de oro, mármol, fue una cosa lindísima que Dios le permitió hacer a Salomón. Desafortunadamente fue totalmente destruido, no quedó nada. Lo que hay ahorita, lo que quedan son ruinas que uno tiene que bajar como 7 metros de profundidad para ver las bases de las piedras que sostenían lo que el templo estuvo, que estaba encima de todo eso. No quedó nada. Es más, encima de todo eso construyó Herodes el segundo templo, ¿no? Que fue, dicen que más lindo que el de Salomón. También es impresionante. En la dedicación del templo de Salomón, la gloria de Dios llenó el templo. Vean qué lindo. Usted sabe lo que es hacer uno un templo para Dios, una iglesia para Dios, y Dios le responde llegando ahí. Uy, qué maravilla. Dice, Dios me lo bendijo, están dando su presencia en ese templo. Bueno, ahora no tenemos un templo así, pero Dios está en nosotros. Todavía mejor que eso, ¿verdad? Hemos recibido eso y más. ¿Ah? Hemos recibido eso y más. Hemos recibido eso y más, sí. Tuvo éxito en muchas actividades Salomón. Una asombrosa sabiduría judicial, o sea, como juez. ¿Recuerdan aquellas dos que peleaban por el chiquito? Y que al final él logra descubrir cuál era la verdadera madre del niño. Era un juez muy inteligente. También logró que abundara la comida, no solo comida abundante, sino extravagante, de las cosas y delicias de todo el mundo le llegaban. Tuvo un palacio más grande que el templo. Imagínense qué clase de palacio tenía el de Salomón, que por cierto todavía no lo han encontrado. La próxima vez voy a ir a verlo, como cuando ya lo encuentren. Dice, hizo fortificaciones de ciudades estratégicas como Hazor, Megiddo y Geser. Ahí en Hazor tuvimos la oportunidad de estar en el viaje que hicimos y vimos restos de las caballerías donde tenían los miles de caballos Salomón, ahí en Hazor. Eso sí lo encontraron. Dice, también deslumbró a la legendaria reina de Sabá. O sea, fue tan brillante todo lo que ella vio que quedó deslumbrada por Salomón. No sabemos la pinta tampoco, ¿eh? Posiblemente también se la jugaba, ¿eh? Como el papá. Ah, como el papá. Ok. Tuvo enorme éxito en comercio internacional, imagínense. Él lograba hasta 25 toneladas de oro anuales de ganancias para Jerusalén. 25 toneladas de oro. Era un genio. A ver, comercio internacional estudié yo hace como 20 años, imagínense, ya había hecho todo eso. Estableció una fuerte posición militar con caballería y carros. Eran miles de caballos los que tenía Salomón. Aquí pueden ver la foto que tomé estando en Hazor. Y aquí pueden, para los que están atrás es muy difícil. Aquí era donde comían los caballos. Esto es de piedra, esto es original. Aquí pusieron un caballo de metal para ver donde el caballo comía. Estos son caballerizas de Salomón. Es un lugar alto. Hazor es un cerro. Como decía la abuelita, ya, sí. Es que es muy interesante esa pregunta de don Carlos. Dice que si era un cerro. Sí, uno llega y hay que subir. Pero resulta que eso se le llama un tel, ¿recuerda? Un tel, T-E-L, que lo vimos al principio. Va a hacerles un quiz un día de estos. No como el tel. No, como un tel no. Un tel, esto se llama el tel Hazor. Significa montañas que no eran montañas naturales, sino que eran ciudades que fueron destruidas y encima de esa construyeron otra, y encima de eso construyeron otra, y hasta que quedó como un cerro. Una de esas partes de las que descubrieron es Hazor, la ciudad de Hazor, que fue una de las que quemó Josué. Ajá, en Hazor. Entonces sí, usted los ve como cerros. Los arqueólogos muy inteligentes estudian todo y dicen, mira, eso no es una montaña, hay que escarbar ahí, y descubren que eran múltiples ciudades enterradas. Se dan muchas batallas en esos lugares, ¿no? Hazor y esos puntos, esto es cerca de Megiddo.
Y el Valle Meguido era una zona estratégica donde pasaban muchos ejércitos. Pasó egipcios y de todo. Entonces esa parte la ponían fortificaciones para vigilar. Era un punto estratégico, por eso dice. Pero comienzan las tortas de Salomón, como todos nosotros. Pidió sabiduría, pero heredó de su padre David el amor por las letras. Pero, ¿también qué? El amor por las muchas mujeres. El amor por las muchas mujeres. Por eso pidió cambiar. O sea, para más de cuando uno está jovencillo, eso le da envidia. Eso era éxito, ¿va? Cuando uno estaba joven, de puche, ¿cómo les gustó a las mujeres, verdad? Eso era éxito. Y él tuvo, ¿cuántas? 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínense. Por eso el palacio era tan grande. Por eso el palacio era tan grande. Más de uno diría, yo no puedo con una, ahora con 700. Ok. Y ahí comenzó el problema. Vean qué problema más difícil. Dice, por complacer a sus mujeres, permitió llevar la idolatría de nuevo a Israel. Las mujeres que él tenía no todas eran judías y no todas adoraban a Jehová. Entonces comenzaron a pedirle que les hiciera templos para adorar a sus dioses. Imagínense la metida de pata. Eso sí se llama... Lo convencieron a la mujer. Y lo convencieron. ¿Usted qué habla, don Carlos? ¿Usted lo convence? Nos convencen, ¿verdad? Hable ahora, calle para siempre. Sí. Ok. Debido a lo anterior, Dios hizo que su descendiente reinara sobre un reino mucho más pequeño. O sea, la unificación de Israel que logró Salomón se perdió cuando él muere y su descendiente apenas heredó el reinado del sur de Israel, que es la zona de Judá. Y toda la unificación se perdió por lo que él hizo. El resto de las tribus, recuerdan que eran 12 tribus, el resto de las tribus se fueron con un rey rival y solo Judá quedó con el descendiente de Salomón. Por la ambición, vean qué interesante, siendo tan rico, recurrió a darle trabajo, a obligar a trabajos forzados y a muchos impuestos al pueblo, por lo cual comenzó a generar enojo en ellos. Dios permitió que se alzaran adversarios contra Salomón y entre ellos Jeroboam, que más tarde arrebataría el reino del norte. Aquí es donde comienza el problema de Israel, del Israel complicado que fue después destruido por los asirios y por los babilonios, porque se dividió en Israel el reino del norte y en Judá el reino del sur. Ya se perdió la unificación, pero ojalá hubiera sido solo eso. Vamos a ver en próximas cómo estos reinos se apartaron totalmente de Jehová, excepto casos muy pocos de algunos reyes que siguieron después de Salomón, se mantuvieron, pero la mayoría fueron un desastre. ¿Y cómo lo pagaron? Los asirios los mataron y se los llevaron esclavos, y después los babilonios los mataron y se los llevaron esclavos, y Israel quedó asolado y los judíos en otros países. Murió después de reinar 40 años y con su muerte terminó la época de la monarquía unida de Israel. Aquí para que vean estos puntitos son las personas. Esta es una reconstrucción del templo que construyó Salomón. Todas estas partes eran en oro. Vean aquí la menorá, los candelabros. Dicen que era algo espectacular. ¿Cómo estamos del tiempo? ¿Ya? Ok. Para la próxima les voy a pasar un corto sobre Salomón y sobre el problema cuando nosotros buscamos el éxito equivocado. Salomón escribió, además de los proverbios, ¿qué más escribió? Escribió salmos,
y Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Si usted lee Eclesiastés, usted se da cuenta que el que escribió Eclesiastés estaba amargado. Todo lo que dice, todo estaba, como decimos nosotros, la mejor palabra, dicen que no hay equivalente en el español, ahuevado. Al final uno analiza y dice, tenía razón, porque usted ve, usted se esfuerza, hace una construcción, Sí. y dice, esto es lo mejor, y detrás viene otro, Sí. que la bota, Ajá. y hace otra, y ahí es el mundo. Ok, entonces eso que dice don Carlos es muy importante. Nos matamos estudiando y trabajando como locos, jovencillos, para tener éxito. Logramos cierto grado de éxito. Y cuando llegamos a cierta edad viene otro atrás que empujando. Y esa es la vida. Entonces, si usted fundamenta su vida en el éxito profesional, económico, social, va a tener una vejez terrible. Nosotros tenemos que fundamentar nuestro éxito en, como dijo don Carlos al principio, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuando usted lo conoce y hace su voluntad, no importa la época que viva, va a ser de éxito. Y va a ser feliz siempre. Y va a ser feliz. Así que tengan todos mucho éxito. Amén. Aunque tenga